Pero para hablarte un poquito más, para que la gente sepa más o menos quizás quién soy yo y de dónde vengo. Sí, porque cuando Nací, les mostré que era, fuiste contratista en empleados de UCI, así que la seguridad era doble. era mucho Mucho más compleja y de hecho parte
¿Ingeniero en qué? Es ingeniero, profesor, máster Ok, pero no digamos nada en más informática de lo que haga, de lo que el sistema electoral de venezolano es una de las cosas que se exporta más que el petróleo, ¿no? Bueno, sí, sí, ciertas cosas de eso.
dieron su visa de residente permanente invirtiendo $500,000. Que se ganaron allá en Venezuela, tú sabes, honestamente, haciendo cualquier actividad. Sí, sí, sí. Vamos a llamarlo cualquier actividad. Sí. Pero no, Bueno, cualquier actividad gubernamental. ligado con algo que tenga que ver con la basura que es ese. Tipo de actividades. Ok, ahora Por ¿qué eso, tiene que ver eso con la persona que está aquí? eh, porque no con la persona que está aquí, sino con la información que se maneja eh,
ir a Guyana, vas a tener que ir a Uruguay, vas a tener que ir a Panamá, vas a tener que viajar a otro país para poder tramitar eso. Para poder tramitar eso, entonces vas a necesitar tener... Claro, pero ¿qué me hablas tú de los que entraron? Panamá lo permitió, Nicaragua por supuesto que lo permitió, el gobierno de México, de López Obrador, porque es decir, toda esa gente pasaba por México para llegar aquí.
abogado anoche que escuchaba yo que decía Guantánamo es parte de Cuba. Es una parte de Cuba. Pertenece al territorio, ¿cómo se llama? La Unión Geográfica de Cuba, pero es territorio en control. En control, pero no es territorio americano. Es en control de los norteamericanos. Y entonces él decía, ¿cómo se le va a hacer a las personas que manden a Guantánamo cuando aquello no es Estados Unidos? ¿Se le va a aplicar la Constitución americana fuera del territorio nacional o ellos van a tener que regirse por leyes internacionales o por las leyes cubanas? Bueno, yo te voy a hacer bien transparente en esto. Esos personajes que terminen en Guantánamo a mí no me importan. Y si les toca morir ahí. Bueno, Guantánamo fue una cárcel de máxima seguridad para los terroristas, pues. Y si les toca morir ahí, que mueran tropicalmente. Porque no sabemos quién está yendo a Guantánamo tampoco. Nuevamente, te estoy diciendo. No. En cierto sentido, quizás no lo sabemos. Pero van a haber casos emblemáticos que van a salir a la luz pública porque el pueblo americano se le va a informar y al mundo se le va a informar en su debido momento qué es lo que está pasando, porque ya comenzaron a llegar. Ya hay 10. Ya comenzaron a llegar. Ya hay 10, pero por eso te digo, esos 10 no se sabe quiénes son o Ahora, cómo. Entonces, si tú eres un doble agente nicaragüense, venezolano, colombiano, peruano, panameño, mexicano, pues tienen ya, ahorita van a estar, ya llevan 6 años, ahorita van a tener 12, con esta presidente comunista van a tener ya 12 años bajo control. Ya los doctores cubanos están en México, ¿me entiendes? Sí. O sea, la receta cubana ya está siendo implementada rápidamente. Entonces, pero recordemos que Claudia Sheinbaum es miembro del M-19. Ella fue a Cuba. Ella estuvo en los cursos de formación con Maduro. Sí, y con Petro. O sea, compañera de Petro. No es ¿Cómo es? No es casualidad. Más abrazo y ¿cómo es? Más abrazo y más droga, ¿será? No es por casualidad que el perro se rasca la oreja. A lo que voy es lo siguiente. A Guantánamo van a ir. De la falsa oposición tiene que estar preocupada, ¿no? Bueno, de la falsa oposición y otros más. Es un tema que va mucho más allá. Hoy día, te repito, la identidad del venezolano está en duda. ¿Ves? Después de que llegó Hugo Chávez al poder y que se le hicieron los cambios a las bases de datos de identificación, se cruzaron las bases de datos de identificación, no ha habido y no hay un político que se pueda parar enfrente mío que me pueda decir a mí que en Venezuela ha habido una elección libre y limpia a partir del primer fraude generalizado que fue el referéndum revocatorio. El primero. Porque de ahí en adelante. Bueno, y quiero decirle a la audiencia que él sabe lo que está diciendo. Él trabajó con seguridad, trabajó con sistemas informáticos. Y aparte de eso, pues también tiene él tuvo el contacto con esa persona misteriosa que estamos hablando, que es el testigo que está poniendo a temblar a más de uno aquí en los Estados Unidos, porque van a quitar Green Card, van a quitar TPS, van a quitar un montón de cosas para esas personas que están aquí. Incluso para muchos de esos $500,000 que venían a invertir, sí. Eso van a tener que justificar, porque si el presidente Trump va a revisar los asilos desde el 2012... Imagínate, me imagino que también va a revisar la licencia de inversionista. Bueno, no solamente eso, sino cuando se formaron las innumerables cantidades de LLC
en Florida, en Nueva York, en Houston, en diferentes zonas para comprar propiedades y compañías, ¿me entiendes? Porque hay una nueva regla que tú tienes que registrar a todas las empresas dentro de ese sistema y nombrar el BOE, ¿no? ¿Qué se llama? Y nombrar a los beneficiarios de la LLC. O sea, el gobierno, incluso bajo el control demócrata, debido a las diferentes ollas que se han venido destapando, han actuado en algunos momentos rápidamente, en otros muy lentamente. Y en sí yo creo que el gobierno norteamericano tiene 26 años de atraso. Y voy a decirlo de esta forma, de desinterés sobre Latinoamérica, que hoy le están costando muy caro y le han costado muy caro. Que es lo que está haciendo el presidente Trump, poniendo orden por lo del canal de Panamá. Es decir, China es dueña de 344 hectáreas dividido en dos, en el Pacífico y en el Atlántico. Es decir, cuando el presidente Trump dijo que el control lo tenía China, fíjense, para que ustedes estén claros, ellos tienen lo que son los puertos en la entrada del canal, manejan todos los contenedores en el Atlántico y en el Pacífico, pero aparte de eso están construyendo un tercer puente que incluso en caso de guerra ellos podrían saber cómo dinamitar ese puente para trancar el canal de Panamá y bloquear el comercio mundial y evitar que y bloquear la comunicación de Estados Unidos este-oeste, que el armamento de guerra pase de la costa este a la costa oeste o tenga libre navegación a través es un problema de seguridad nacional. Entonces en nuestros países la izquierda basura, porque todo lo que es izquierda es basura. Bueno, nosotros lo llamamos los zurdos de mierda. No te dé pena decirlo. Les queda muy bien el adjetivo. Utilizan y cambian este tipo de cosas sin darle realmente, obviamente razones obvias, valga la redundancia, para la manipulación de los jóvenes y la opinión pública. No es que los Estados Unidos quieren tomar control del canal de Panamá. Hay un acuerdo que dice que por materia de seguridad los Estados Unidos pueden tomar control del canal de Panamá. En cualquier circunstancia que se vea acosada su seguridad. Y aún por muy benigno que pudiéramos, e inocentes que pudiéramos ser, ver que China está tomando control de los puertos y del manejo de los puertos, caramba, ¿cuántos de esos tiene 3 años que no paga nada por eso? ¿Cuántos empleados chinos de esos que están ahí no son espías? Están actuando en materia de espionaje e información? Bueno, yo te puedo decir que muchos. Yo diría todos. Ahora, José, volviendo aquí, cuéntame un poquito de USAID, lo que está haciendo Elon Musk. ¿Qué opinas tú de eso? Mira, me parece que comenzó con la agencia, fíjate, comenzaron con el Departamento de Estado, que es la casa de Marco Rubio ahorita. Fíjate, ellos no comenzaron con el Small Business Administration, ellos no comenzaron con el Departamento de Transporte, ellos comenzaron con el Departamento de Estado, porque se abrieron varias ollas y cada vez que revisaban, esto fue durante el primer periodo presidencial del presidente Trump, se sorprendían más de lo que estaba detrás de eso. Entra el periodo de Biden y, si se quiere, la fiesta continúa, pero ahora con ciertas restricciones que habían sido impuestas anteriormente por la administración anterior de Trump. Pero entonces entran con fuerza a USAID, que es ayuda de Estados Unidos a nivel internacional, a nivel mundial. Y sí es cierto, muchos programas de ayuda son financiados a través de los Estados Unidos, porque la idea era que
USAID fuese la cara Pero benevolente se de los dice Estados que Unidos. una de las cosas que están criticando es que USAID usaba es decir, ese financiamiento lo hacía para desestabilizar gobiernos. Es que, ¿cuál es el problema? Cuando son gobiernos dictatoriales, yo estoy de acuerdo contigo. Es que, ¿cuál es el problema? Estoy muy de acuerdo con la O respuesta. sea, lo hacen los rusos, lo hacen los chinos, lo hacen los iraníes. Irán no financia a Hezbollah y Hamas ahí mismo al lado de Israel. Entonces tú vas a venir a condenarme a USAID porque están dándole vacunas a los niños. Ahora, contra pero la poliomielitis. ¿qué piensas tú? Bueno, la poliomielitis, te puedo decir yo como rotario de 26 años, la poliomielitis en el mundo la acabamos los rotarios. El Rotary Club a nivel mundial acabó la poliomielitis, no fue la USAID. Yo te entiendo eso, pero lo estoy utilizando como un ejemplo. Pero fíjate esto, ¿cómo ves tú el dinero? Y se habla de algo de 500 y pico de millones que se le dio al gobierno de transición, y al gobierno de transición se le ha pedido cuenta, uno, de Citgo. Yo soy uno de los críticos que digo que David Molaski tiene que entregar cuenta, él y todos los miembros de la junta directiva ad hoc de Citgo tienen que entregar cuenta de cuál fue su ejercicio en el tiempo que estuvieron allí, cuál fue el ejercicio del manejo de los recursos, no de todos, porque yo entiendo que un gobierno de transición debe tener partidas secretas porque tiene que hacer cosas secretas. Para poder salir de un régimen dictatorial, de una mafia, ellos tienen que hacer cosas secretas. Eso te la compro. Pero esas partidas secretas normalmente son el 5% de los presupuestos. Pero el gobierno de transición no ha explicado nada, ni siquiera del concierto en Cúcuta ha explicado el gobierno de transición. Pero eso como un punto. Ahora, lo otro es por qué no se explica nada, y aparte de que no se explica nada, lo dijo el mismo saliente, el secretario de Estado de Trump, de que al gobierno de transición se le dio un montón de plata. ¿Y qué pasó con esa plata? ¿Dónde está esa plata? Yo voy a ir a un poquito más allá, ¿okay? Porque ese es uno de los capítulos más tristes de la novela, ¿verdad? De esta novela de terror que es Venezuela, ¿verdad? La historia reciente de Venezuela, una historia de terror. Pero el problema es con las ONG viene desde antes, porque este es un sistema que fue estudiado por los sistemas de inteligencia cubanos y de otros países del mundo. Y se dieron cuenta que a través de esta agencia de beneficencia, de bienestar, de ayuda, podían entrar en contacto con personajes de cierta importancia y relevancia dentro del gobierno de los Estados Unidos a nivel nacional e internacional, las embajadas, los consulados, aquí en Estados Unidos, en Washington DC y otras ciudades, y de esa forma generar estos contactos que le pueden servir de información ahora, mañana, pasado mañana, etc. Pero es peor aún, porque ¿te acuerdas las olas que te está diciendo a diferentes tiempos que entraron en diferentes momentos? ¿Cuántos venezolanos no se fueron a presentar a organizaciones sin fines de lucro en Florida y en otras partes del país? Y esas organizaciones sin fines de lucro fueron formadas por otros venezolanos o por otros cubanos o por otra gente, y tenían que sentarse a decir y a contar su historia. ¿Por qué estás pidiendo asilo político? Muéstrame la documentación, muéstrame la información, déjame llenarle tal. Entonces muchas de estas organizaciones realmente actúan como doble agente y han estado actuando como doble agente por muchísimos años, tanto al servicio de la inteligencia cubana como al servicio de las agencias de inteligencia en Venezuela, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la persona que se sentaba y contaba su historia en Miami para su asilo político no solamente estaba mostrando las fotos y los correos electrónicos y las llamadas y los textos y el WhatsApp y
y identificando, yo me comuniqué con fulano de tal, con sultano de tal, fulano y Y ahí ellos tejían todo. y ahí ellos tejían todo eso. Entonces la gente en Venezuela no entendía cómo les estaban llegando cuando la información estaba saliendo. Un punto bien importante, yo no lo había visto. Cuando la información estaba saliendo de la solicitud de asilo político que estaba llenando una persona con un desconocido que tenía doble función. Ok, pero ahora háblame del gobierno de transición, de las ONG que tenía el gobierno de transición. Te estoy diciendo, eso viene así, ¿verdad? Uh-huh. Eso viene así. Entonces, si tu vecino puso un sistema de captación de rayos solares para ahorrar energía y le salió barato, le está saliendo bien, está rindiendo, ¿ok? Y vienen y te dicen, bueno, pero si tú haces lo mismo, ¿verdad? Lo que igual no es trampa, dicen por ahí. Entonces, muchos de las mismas, fíjate, por eso te estoy diciendo, el problema viene de adelante. Muchas de las personas que conocían y sabían cómo se manejaba y cómo se maneja el mundo de las ONG se acercan y vamos a montar estas ONG con este propósito. Y cómo vamos a sacar dinero y cómo el gobierno norteamericano o el gobierno dice, ok, yo te quiero dar 500 millones de dólares, pero ¿cómo te los doy? No te los puedo dar a ti de forma personal, se los tengo que dar a una organización. Pero y creaban ONG para cuidarlos, para bañar a los gatos desamparados. Correcto. De Petare. Entonces la ONG, y aquí, bueno, solamente quiero asegurarme que no estoy diciendo nombre de ninguna ONG. Pero sabemos cuáles son. ¿Ves? Eso es lo importante. Sabemos cuáles son y esas... ¿Me entiendes? Porque en mi casa se hicieron ciertas reuniones con ciertos propósitos y esa persona se presentó. Y cuando hicimos la investigación nos dimos cuenta. Y creo, si no me equivoco, que posiblemente sea una de las futuras inquilinas en Guantánamo. Por eso te estoy diciendo, no me importa. Ok, pero cuéntame, llegaste a ese punto, pero la gente quiere saber, el gobierno de transición, ¿cómo van a quedar ellos? ¿Van a quedar felices con todo ese poco de plata? ¿Ellos hicieron algo o realmente ellos nos robaron y lo que hicieron fue administrar honestamente y como tenían que administrar ese dinero? Vamos a ponerlo ¿lo quieres que te lo diga de la forma benevolente o quieres que te lo diga de la forma...? No, quiero que me lo digas la verdad, porque el pueblo venezolano está cansado ya que nos mientan, está cansado que nos digan mañana sí, entra sí, o yo mañana estoy tomando posesión en Venezuela. Ya el pueblo venezolano está obstinado de las mentiras del liderazgo. Bueno, mira, entonces yo entiendo que a veces no se pueden lograr los objetivos. Mientras habían millones de venezolanos caminando desde Venezuela hasta el Río Grande, frontera con Estados Unidos, sus mamás y sus hijos ahogándose en el río, o el papá ahogándose con su hijo en el río, etc. Estaban muchas de las personas que pertenecen a estos grupos políticos, ¿verdad? Y a estas agrupaciones políticas o a estas actividades políticas, y no solamente montaron su ONG para captar X cantidad de dinero, porque habían oportunidades, el gobierno genera oportunidades y tú licitas, tú haces la licitación, entregas tu proyecto y entonces en USAID aprobaban tu proyecto, pasaba por la onda presupuestaria y te asignaban tu dinero y tú renovabas tu contrato cada cierto tiempo, X lo otro, hasta que salía otro proyecto. Entonces, ¿qué resulta? Que yo monto una ONG y agarro 100 millones de dólares, pero entonces yo puedo utilizar ese dinero con el propósito, pero a mí no me... No te auditan, sí las auditan, pero no con el IRS es bien... Thank you. Me recordaste de algo que viene por ahí. Sí las auditan y las van a auditar. Y no va a ser Dodge necesariamente. Ahorita que nombraste la IRS, va a ser la combinación de Dodge
con el IRS. Pero fíjate esto, yo digo, nosotros, tú, yo, nos pega dos veces esta cosa. ¿Por qué? Una, porque nos joden como venezolanos, y me disculpa la grosería. Y dos, porque nosotros pagamos parte de ese dinero que se le está dando a esa ONG, porque yo pago impuestos y tú pagas impuestos. Y yo como ciudadano americano Entonces, quiero mi dinero de regreso. Exacto, y yo quiero también, como ciudadano todavía venezolano, yo quiero que me explique qué se hizo con el dinero. Yo quiero saber, porque yo no lo sé, usted no lo sabe, pero se dice que hubo malversación de fondos con el gobierno de transición. ¿Eso es verdad o es mentira? ¿Está en investigación? ¿No está? Deja los hechos que están por venir, tienen a muchos cambiándose los pañales más de una vez al día. Y buscando tercer país. Creo que después que sus nombres y lo que han hecho salga a la luz pública, no va a haber tercer país que los acepte, y mi preferencia sería Guantánamo. Porque no tienen perdón de Dios. No, bueno, porque quien ayuda al terrorismo es terrorista. Porque mientras estaban captando este dinero de los contribuyentes de los Estados Unidos con el propósito de repente construir escuelas en Venezuela o llevar alimentos y todo esto, y también refleja cierta idiotez por parte de los representantes del Departamento de Estado en ese momento, trabajando en este tipo de cosas, cuando desde el mismo Venezuela le están diciendo: aquí tú no vas a meter aquí tú no vas a vender. Así en Venezuela tú no podías poner un letrerito y decía y es ahí porque te caía el gobierno encima, te caía el régimen encima. ¿Me entiendes? Entonces le estás dando dinero a gente que no puede hacer nada con ese dinero. Entonces, ¿qué se creó? Y eso es algo que vas a comenzar a ver ahora. ¿Cuántos familiares tenían ONG formadas y recibían contratos de la ONG principal? Bueno, ahí la esposa de un político de esos famosos que tiene un montón de ONG. Y de esa forma permeaba todo eso. Y a la hora de la verdad, yo con la ONG número uno recibía $50 millones. Con esos $50 millones yo contrataba a X personas. Y entonces, pero no necesariamente los tenías que contratar aquí en Estados Unidos. Podía contratarlos afuera. Yo podía contratarlos en España, yo podía contratarlos en México, podía contratarlos en Colombia y tener a 2 o 3 en Venezuela recibiendo pago por Bitcoin. Y a la final no hicieron. Y a la final me gasté el de escucha en la Orchila, que es manejado, administrado por los iraníes. Tú no puedes permitir que una organización criminal como el PSV no sea declarado una organización terrorista. Es que ese es el paso siguiente. Una vez que se tome la república, hay que eliminar el PSV porque es una organización terrorista. La base. Yo voy más allá. Todos los partidos políticos, sus liderazgos, que vayan a las próximas elecciones. No, y los que no van también, porque hay gente que no va, pero esa manada de alacranes, todos deben ser sancionados. Bueno, José, mira, de verdad que muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Yo creo que este programa va a traer de qué hablar. Vamos a hacer otro programa porque creo que vamos a estar interactuando más. Vas a estar muy allegado a Washington TV, para que incluso creo que José todavía no me ha dicho, pero creo que va a arrancar un programa próximamente. Y pues no nos queda más nada que te despidas de la audiencia. No, muchas gracias a ti, gracias a ti por la oportunidad, gracias a ustedes por, como quien dice, aguantarme o soportarme en este rato tan agradable que he pasado acá contigo. Y decir que soy un venezolano más, y un venezolano que quiere ver a su país libre y que quisiera tener la oportunidad de llevar a mis hijos para que conozcan
las mejores playas. Bueno, del ahorita mundo. no puedes ir porque No, tú no, eres no, ciudadano no. americano y te van a guardar No, para sí, intercambiarte sí, o sea, después por algo. Sí, sí, me van a poner a chatear con una de las chicas de Diosdado Cabello. Sí. Ven para acá para que veas el cielo. No, el cielo mío aquí es súper hermoso. Tengo una familia hermosa, así que a lo que voy es que tengamos un país de libertades. Y eso De queremos. libertades, todos. porque si tú vas a la raíz de todo esto, Es la libertad. una de las cosas que Simón Bolívar quería para nosotros, bueno, todas las cosas que se tergiversan, era no tanto alertarnos al monstruo que se estaba gestando en el norte, sino que él veía ese sistema como algo que estaba funcionando y algo que él quería para nosotros. Y como masón y como quería que nosotros en nuestro hemisferio tuviéramos ese poder y esa fuerza. Y yo creo que él no estaba equivocado. Y cuando permitimos que los políticos asumieran el control de las economías de la cartera, ahí hemos cometido un grave error. Y tiene que darse un momento en el cual podamos, políticamente hablando, y en nuestros países, separar lo que es la economía De la política. de la política. Y no podemos permitir más nunca que una persona que no tenga formación, que no tenga estudios, esté en el Congreso, en la Asamblea, que sea concejal o que sea, no por discriminar, sino que tú no puedes poner en control de una cartera de miles de millones de dólares a un ignorante. Pero es que, mira, yo te lo Y puedo no decir. puedes poner a una persona que no tiene ni siquiera Los conocimientos básicos de matemática o sea, y quiero que me perdonen y de repente me estoy crucificando con lo que estoy diciendo. Pero tiene que llegar el momento en que nosotros tenemos que aprender a colocar La meritocracia. a las personas preparadas para hacer lo que están preparados. Bueno, ¿qué hizo Trump? Buscó a los más preparados. A los más preparados. Entonces, bueno, señores, de verdad que muchísimas gracias. Este programa ha sido llevado a ustedes a través de Washington TV. Es un programa nuevo, es el programa de estreno. Para nosotros fue un honor estar acá con José Semidey, quien fue contratista en el área de seguridad e identificación de UCIS. Y bueno, nos dio muchísima información. Esperamos que nos dé más información porque en lo que comiencen a agarrar a esos que están por ahí escondiditos, te voy a esperar por aquí para que nos cuentes. Entonces, bueno, muchísimas gracias a José Semidey, muchísimas gracias a ustedes que nos vieron. Compartan, denle me gusta, suscríbanse. Suscríbanse al canal Washington TV. Muchísimas gracias y hasta la próxima.